I let it fall, my heart, does it feel you rose to claim it? It was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands, they're stone, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you'd say. They were never true in the games you play. You would always win, always win. But I Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, Beatriz. Buen día. Hoy no nos van a ganar. Ustedes hoy llegaron primero. Primero. Por eso. 2 veces no puede ser que nos pase esto. Ya está. Superaron el problema técnico ahí, con Silvia. Ahí entró Una Roxana. maestra. Buen día, Roxana. Hola, Rosana. Sí. ¿Cómo es? Hola. ¿Cómo andás? Bien, gracias. Acá preparando el cafecito. Estamos todos con el desayuno. Sí. Una Está bien. palta y una mandarina. Ah, mira. Ay, qué rico. Bien. Y acá la limonada. La limonada. Bueno. Está bien. Para mí qué comer rico. es muy temprano. Ay, Yo saben lo que me acuerdo Ay. siempre acá, en Pontevedra, cuando a fin de año hacíamos el día de campo, ¿se acuerdan? En la granja. Qué lindo, qué lindo. Ese era, mi sueño era tener la escuela ahí, aprovechar esas aulas. Buen lugar. Sí, me acuerdo que, ¿se acuerdan que era- Energéticamente, ¿no? todo, energéticamente, el aire puro, hacíamos completo, porque hacíamos, en el aula hacíamos algo de antropología, algo de Severio, Mm. ¿se acuerdan que se llevaba el proyector, les pasaba diapositivas? Y después hacíamos en el bosque, hacíamos el chikung con la meditación, y después estaban las horas de sociabilidad, que comíamos todos juntos, Sí. con mate, y aparte se incorporaba la familia. Es una mañana hermosa, esa presión Sí. del sol que hay, está divino. ¿Cómo Sí, vienen con sí. con la preparación de los trabajos individuales? Bien, ustedes saben que tienen tiempo, y como dice Silvia, si por ahí no tienen tiempo a la semana, por lo menos aprovechan la clase del domingo, preguntan, van escuchando las respuestas y demás. Hoy hay Está una... saben que tienen tiempo, porque hasta fin de año duraría los módulos, esto que estoy dando, más otros que les voy a dar. Después tienen todo el verano, que no va a haber transmisión desde la universidad, desde acá, no va a haber transmisión en verano, pero ustedes pueden elaborar tranquilos Claro. las preguntas que les quedaron, y hay tiempo hasta marzo, y por más que yo en marzo largue los otros módulos, y ustedes no terminaron siempre hay tiempo de terminarlo, o sea, no hay una presión del tiempo. Es un sistema que, bueno, hace mucho lo quería implementar yo y en Padua, cuando era profesor particular, porque yo veía y decía, la gente cada vez más al estudio lo sufre en vez de disfrutarlo, Ujú. y todo es por el estrés académico, ¿no es cierto? Las presiones, que tal día el examen y que me van a tomar, y yo, al final las generaciones de los pibes de ahora, que todos los jóvenes, por suerte, y han evolucionado respecto de nosotros, evitan el estrés, por cualquier forma ellos evitan el estrés, eh, cada vez van a estudiar menos, porque si el Ujú. estudio es una presión constante, un estrés, te resta 10 años de vida ese estrés. Andás a ver cómo tenía la salud. Es un sistema apremiante, es un sistema que obliga, es un sistema que se transforma en una
verdadera tortura. Bueno, entonces la educación en el planeta va a estar cada vez más por el piso. Entonces, como profesor particular, y yo notaba en todos los alumnos que venían a diario a casa, notaba eso, y que muchos después desistían porque no lo aguantan. Están un año, dos así, y los que tienen que trabajar, que los padres no les pueden mantener la carrera, olvídese, no, directamente no seguían. Y yo veía mucha deserción escolar, y veía mucha rechazo que hacían la primer año de universidad, entusiasmados, el segundo y después dejaban. Y yo digo, esto no va, es un sistema educativo que no va. Y empecé a Sí, sí, escuchar en totalmente de internet acuerdo. gente que vieron el sistema del homeschooling, siempre se los digo para que ustedes lo googleen y lo vean, que es el estudio así desde casa, como hacemos acá, que no tienen que asistir. Y ustedes presentan el módulo cuando lo tienen listo. Y después el examen, si está aprobado, bueno, yo voy a tratar de hacer un convenio como hizo gente del homeschooling en Argentina. Voy a tratar de viajar a Estados Unidos y hablar, presentar el programa de esta universidad, presentar los libros de Severio, todo. Si ellos lo avalan, como que es válido como carrera bien organizada, ellos pueden llegar a emitir un título de la Universidad de Harvard. Eh, el asunto es seguir estudiando sin trastornarse, ¿no es cierto? Bueno, así que posiblemente, así como estamos en esta universidad de antropología energética ejerciendo este sistema, ahora nosotros, eh, vaya yo a crear un secundario, ¿sí? Todo un secundario, con las materias del programa, pero también con materias evolutivas, haciendo mucha atención a lo que Severio pone en el cuadro de valores, en sus libros, donde él pone las materias que son evolutivas, ¿no es cierto? Y hizo introducírselo a los chicos también como programa obligatorio. Por ejemplo, eh, la correcta alimentación, se me ocurre a mí. Nadie les Perdón, enseña a ¿podés comer. repetir la correcta? Sí. La correcta Alimentación. 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 Ah, Por- está. Claro. El tema para mí es, hay que educar desde la alimentación, la salud, hasta también una educación energética, ¿eh? Sí, Que es sí. lo que tienen que ellos procurar, cuidarse. Bueno, hay una manito ahí, no sé de quién es. Sí, soy yo que quería pedir Ah, permiso para hablar, para explicar algo, no si sabía, podía. perdón. Pensé que me estaban saludando. No, era levantando la mano para pedir permiso para hablar. Sí, sí, sí. Decime y Eh, ya empiezo. primero lo quiero saludar a Raymond, que acaba de entrar. Buen ¿Está día, salud? Raymond. Buen día. Les digo a todos lo siguiente. Hola, Yo de buen día acá a no los todos. veo. Hola, ¿cómo te va? Salud. Bien, gracias. Bueno, les digo a todos, cuando yo veo el video, después, para editarlo, están todos en las casillas saludándome, pero yo no los veo. ¿Se entiende? Porque a veces queda que están todos saludando, haciendo señas, y yo estoy serio como perro arriba del bote. No hago nada. Y no es que quedo como antipático, pero resulta que no los veo. ¿Eh? Solamente los veo cuando Silvia me los pone en pantalla o por ahí piden de hablar. ¿Entiendes? Así que bueno, están todos saludados y bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con la clase. O sea que prácticamente la educación se está convirtiendo en una carrera de obstáculos donde lo único que hacen al final es desistir, no llegar. ¿Sí? Bueno, permiso yo para empezar, porque estamos todos listos para empezar con la clase y me está premiando el tiempo. Bueno, les pregunto a todos, respecto de las preguntas que se vieron en la clase anterior, todas, cualquiera sea, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren ver si algo que encontraron en casa como investigación la revisemos, la aportan al grupo? Cualquiera de las preguntas anteriores. ¿Cómo anduvieron? Aunque sea que hayan escuchado, ¿eh? La clase, no importa.
Pero, ¿Cuál? no, se fue la imagen, pero bueno. No, no. ¿Me escuchás? Sí, lo escucho. No, yo preparé hasta ahora 5 preguntas. No, 5 preguntas, 5 puntos de los tantos preguntas que vos pasaste. Bien. Me costó, la verdad que me costó, sinceramente. Hay que leer 2 o 3 veces algunas cosas que se presentan. Luchar con uno mismo, con el anquilosamiento de tantos años que uno estuvo estudiando y, bueno, y dejó, ¿no? Pues, y esto no fue una continuidad, sino es un retorno a algo que parece que en mi caso había cosas olvidadas, ¿no? Pero bueno, con la claridad tuya se surgen, se van a las dudas. Bueno, pero la pregunta que decía, yo me imaginé que hay una parte donde vos mencionás o hablaste, decías de el caso de Berio con el desarrollo de las prácticas eh, no exotéricas, sino de doblamiento y de clarividencia. Sí. Vos mencionás que él recibió obstáculos acá para seguir, que eran obstáculos terrenales, ¿no? Obstáculos del ser humano. Eh, y en el plano astral, no presentó nunca ninguna situación que se haya comentado o en una reunión donde se verifique la existencia de fuerzas extrañas a lo positivo que lo puedan haber hecho retroceder o algo por el estilo. Eh, es una flor de pregunta que me trajo Juan. Está bueno. Está No bueno, no, conozco está cuando bueno. entrar en calor es esto. No, no, está bueno. Tremenda pregunta, pero sí. Eh, Perdón, ¿se está grabando esto? Pues es interesante. ¿Se está grabando? No sé, es Bueno, buen listo. punto. Estoy contenta. Bueno, Gracias. bueno. Eh, el maestro cuando recibió desde muy jovencito la iniciación en el plano astral de ir a investigar a través de su auxiliar custodio, que se acuerdan que se llamaba Gustavo, estando frente al mar. Gustavo lo invita, el maestro se encontraba de jovencito, tendría 20 y pico de años, porque dejó la orden sacerdotal jesuita a los 22 y él se mudó a Mar del Plata a seguir sus investigaciones allá. Se fue a vivir al mar. Y él lo pone, lo describe en el tomo 1, que él estaba contemplando el mar, las bellezas del mar, y se le presenta su auxiliar, que era Gustavo, que él lo llama el amigo, y Gustavo le hace recordar, eh, indirectamente le hace recordar su función, ¿no? Porque dice, ¿querés investigar? ¿Querés saber sobre la vida, el origen de la vida y demás? Entonces, cuando Severo acepta, Gustavo es quien lo va acompañando a iniciarse fuera del plano, en distintos planos para ir investigando todas las células de la vida que él después fue descubriendo y que la volcó principalmente en estos 2 libros que nosotros estamos estudiando en la universidad. Él llevó toda su vida, fue toda una vida de desarrollo, de avance, de evolucionar conceptos, de descubrir cada vez más, de llegar a planos cada vez más profundos. Bueno, quiere decir que Severio tenía la autorización cósmica de hacerlo. Y si él tiene la autorización cósmica de hacerlo, los maestros de allá arriba, los maestros de los planos superiores, o sea, los maestros de él y los maestros de él y los maestros de los maestros de él. O sea, son diferentes planos en forma creciente donde a él le formaban una banda magnética donde lo iban ayudando a potencializarse y a llegar a planos cada vez más elevados en las observaciones y los estudios. Quiere decir que prácticamente, si uno estudia el universo y ve las jerarquías espirituales
que están de la Tierra hasta el final de la galaxia, Severio se puede considerar que tenía el aval y la autorización de acá hasta el Dios creador, ¿verdad? Que es hasta el plano que él siempre nos decía que había llegado con su modestia infinita, porque él decía siempre, yo pude llegar nada más que hasta el plano del creador, pero todavía no llegué al Dios Padre, nos decía él. Y yo decía, nada más que hasta el Dios creador llegó. Era la modestia de Severio. Pero si él llegó hasta ahí y los maestros le fueron abriendo las bandas magnéticas y lo fueron sosteniendo en esos planos y lo fueron, creo yo, que acompañando para que él vea lo que tenía que ver y protegiéndolo y demás, el maestro a nivel cósmico tenía un permiso especial que nadie en la historia de la humanidad lo ha tenido. Porque, por ejemplo, si estudiamos a muchos esoteristas, como Rudolf Steiner y otros tantos más, que han experimentado fuera del cuerpo con desdoblamientos, no es por desmerecer a Rudolf Steiner, sino que tenían una limitación, llegaban hasta cierto plano. Sin embargo, fíjense en los libros de Severio, lo último, que está descrito todos los planos que suceden a la Tierra, e incluso él narra que hay que llegar al final de la galaxia y demás, que decir que él llegó hasta ahí. Es un permiso especial para alguien que tiene una habilidad especial que nadie tuvo en el planeta. Si él está avalado por el Dios creador, pienso yo que en otros planos no ha tenido dificultad de desplazarse y de caminar. Ahí no ha habido obstáculos. El único riesgo con que él corría, que una vez nos lo dijo a nosotros en una reunión, es de quedarse fuera del cuerpo. ¿Mm? Él nos dijo una vez Ah, en castellano a todos, dice, claro. yo cada vez que salía del cuerpo, cada vez que investigaba a diario, no sabía si iba a volver. Ah, mirá vos. Él, él nos decía, ese riesgo lo tuvo él siempre. Pero bueno, se ve que él era tan disciplinado, porque eso lleva mucha disciplina, de respiraciones, mentalizaciones, horarios cósmicos, para que se le abran los canales allá arriba y demás. Era tan disciplinado Severio y tan inteligente, tan hábil, que por suerte no se quedó nunca fuera del cuerpo prematuramente, digamos. Claro. Pero él decía que no sabía si iba a volar. Era un riesgo que lo corría a diario. Me acuerdo que estaba, cuando lo comentó en una reunión en Castelar, estaba la señora al lado de él y la señora hacía así con la cabeza, como diciendo, sí, cada vez que se va, no sé si lo voy a volver a ver. O sea que Severo se jugó bastante, bastante con coraje y valentía todo lo que hizo. En el plano astral no creo que haya habido ninguna resistencia, pero sí hubo muchísima resistencia a nivel terrenal. ¿Mm? Acá, entre los seres humanos. Eh, por ejemplo, eh, hoy vamos a hablar un poco de partículas, pero también vamos a hablar de entidades y vamos a hablar de lo que yo puse en una pregunta como microchip, ¿m? Que es donde muchas veces a las personas son afectadas por estas partículas, son afectadas por estas entidades o mentes que prácticamente nos juegan en contra. Cuando aquí en la Tierra hay una causa de Dios, una causa del Dios creador, hablamos, ¿no? Hay una causa de la luz, hay una causa divina, sea cual sea, generalmente aparecen a atacarlo y a ponerle la zancadilla y a tratar de que la cosa no avance. Bueno, acá en la Tierra, yo doy fe, la obra de Severio fue bastante atacada, justamente porque se trataba de algo divino, de algo del Dios creador. Es un bien muy grande para el ser humano. Severio nos vino a reflejar cómo somos nosotros por dentro energéticamente y cuál es el camino que tenemos que hacer para vencer este plano, para terminar de salir de esta matrix, cuando estábamos perdidos y no sabíamos ni para qué nacíamos.
Entonces, como Severio prácticamente, como dirían acá, nos vino a avivar, nos vino a despertar, nos vino a mostrar cuál es el camino de evolución, nos vino a decir la verdad en favor y nada más que en favor del hombre, del ser humano. Bueno, eso ahí despierta aquí en la Tierra fuerzas oscuras que son, siempre están morando en el umbral y procurando que el ser humano no avance, quede en un estado de ignorancia, en un estado animalesco, en un estado de vicio, en un estado de negación, en un estado de soberbia, en un estado de rechazo de todo Bien, lo que es sabiduría. Y de esa manera, en algún momento, nos van a absorber la energía y alimentarse como si fuéramos ganados. En algunas culturas se los conoce como parásitos energéticos a estas entidades, en otras culturas se las conoce como demonios, en otras culturas se las conoce como, si hablamos de términos severianos, como partículas. Son partículas que tienen mente y se pueden llegar a corporizar, pero tienen una codificación de joder al hombre, no de ayudarlo, sino de entorpecerlo, ¿sí? Por ejemplo, transmitiéndole dudas en su mente, transmitiéndole ideas negativas de destrucción y demás. Bueno, en ese sentido, acá en la Tierra fue bastante atacada la obra de Severio. No obstante, tuvo almas, seguidores, Severio, que continuaron con su antorcha prendida, mucha gente dando conferencias por todo el mundo, a pesar de los obstáculos, ¿no? Por ejemplo, a mí mismo el pedido, no el pedido, la sugerencia, la invitación que me hizo el maestro a poner la universidad, no crean que no me costó obstáculos terrenales, ¿sí? Pero tuve la astucia, la ayuda celestial, tuve la ayuda celestial de mis auxiliares, de maestros, del mismo maestro y demás, confié en esa ayuda y se pudo dar. Pero obstáculos terrenales, ataques de todo tipo, hasta ataques psíquicos tuve, muchísimos ataques psíquicos. Tal es así que tuvo que venir Severio a formar una campana alrededor de mi casa, enorme, una campana energética de protección. Y ahí yo me sentía resguardado, pero yo sentía los ataques en el subconsciente y sentía los ataques que a veces que pegaban en ese muro de contención energético. Y mucha gente, ¿y por qué? No, no sé. Pónganle por envidia, por maldad, por inferioridad, porque no se bancaron que ellos no formaban la escuela, ellos sí, de todo. Pero ya le vuelvo a repetir, los obstáculos están en la tierra, ¿sí? Ahora, habiendo superado los obstáculos, yo les digo que cuando uno quiere algo, no hay excusas, porque si uno tiene perseverancia, trabaja con humildad, no pierde la meta, la ayuda celestial viene y uno a donde quiere llegar con sus objetivos, llega, ¿sí? Es así, llega. Pero obstáculos, sí, acá en la Tierra va a haber siempre. Bueno, Adrián, sí, decime, podríamos Alicia. asociar, perdón, podríamos Sí. asociar lo que lo que me comentaste con esa pregunta que hiciste si Severio se adelantó al tiempo del planeta, entonces, como que su No, no, tiempo era y por ahí nosotros somos los que estamos atrasados para entenderlo. claro, no. Esa pregunta no lo hice pensando en los obstáculos terrenales que él sufrió. Pues yo creo que si Severio hubiera encarnado ahora y dentro de 20 años o 30 empezaba a presentar sus trabajos, las oposiciones energéticas en la Tierra las hubiera tenido igual, ¿sí? Ujú. Por más que el mundo esté avanzado. No, yo en esa pregunta me refería a él en uno de sus prólogos de los libros dice, tal vez me adelanté al tiempo, 50 años,
pero aún así habrá valido la pena, como diciendo, a alguien le va a ayudar, ¿sí? La obra de él. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes piensan que Sevilla se adelantó el tiempo? Mire, si nosotros vamos al rechazo, a la incomprensión que tienen en Creo muchos que sectores la obra de él, por ejemplo, yo hice una carrera científica. Estuve 7, 8 años en la Universidad de Buenos Aires, rodeado de científicos. Incluso algunos profesores míos son algunos que salen en la tele del CONICET presentando trabajos porque son científicos muy inteligentes, muy avanzados de renombre, pero en su momento yo tuve la oportunidad de hablar con ellos e incluso a algunos de mostrarles el libro de Severio. Pero no hay forma de que ellos acepten algo que no se puede comprobar o que alguien no pueda repetir el experimento en cualquier lado del mundo y decir, ahora sí, esto es un método científico. Como lo de Severio es una ciencia interior, una ciencia espiritual, similar a la ciencia de los yogis de Oriente, o sea, de los yogis de la India. Yo me acuerdo que antes de llegar a Severio, antes de los 15 años, cuando era más chico, a los 9, yo ya había querido ir a practicar yoga y meditación. Mi mamá me llevó a yoga y meditación, ella practicaba, mi papá también les hacía bien, yo me desarrollé con eso. Y llegué a los libros de los grandes maestros yogis de Oriente, donde en todos los libros yo leía la ciencia del yoga, ¿no? La ciencia de la meditación. Entonces yo, cuando los leía, veía que ellos, los maestros, podían dar técnicas y repetir técnicas para llegar a ciertos estados mentales, interiores, de la supraconsciencia, y investigar sobre eso y escribir sobre eso, y cuando ellos querían volvían a ingresar al estado y volvían a ir. Entonces yo decía, claro, es una ciencia, porque ellos dan una técnica, y si uno las practica, cualquiera de nosotros lo podemos con disciplina practicar, podemos llegar al mismo estado de los yogis y a las mismas conclusiones de percibir el alma, de percibir el cuerpo y demás. Entonces yo decía, claro, los orientales trabajaron con un hemisferio cerebral, que es el de la intuición, y llegaron a constatar una ciencia esotérica con las prácticas de la meditación y demás, visualización de la energía y demás, que le llamaron y lo consideraron ciencia. Entonces yo dije, bueno, entonces cuando uno dice ciencia no es solamente la ciencia de acá, la que yo veía en la Universidad de Buenos Aires con los científicos que estaban todos solamente sujetos a lo que se podía calcular, sumar, medir y repetir la experimentación, ¿no? Sino que había otra ciencia, otra forma de hacer ciencia, con el alma, con la mente, con el desarrollo de las condiciones. De esa forma existía otra ciencia. Entonces hoy cuando yo digo que la antropología energética es una ciencia espiritual, la nueva ciencia espiritual, yo estoy incluyendo los dos hemisferios. Uno, porque se justifica a nivel geométrico, matemático y dentro de la física cuántica. Y lo otro es porque Severio trabajó con toda su parte intuitiva, ¿no? ¿Quién nos constata a nosotros que el hombre existe? Yo no me lo veo, yo no lo vi, pero está. Y no, porque en cierto grado hay que creerle a Severio y yo le voy a decir por qué. ¿Por qué razonamiento hay que creerle a Severio? Pero tampoco yo vi el átomo. ¿Ustedes lo vieron el átomo? Y la ciencia lo vio, pero cada vez constata más cosas nuevas que el modelo atómico ha ido cambiando desde el 1800 y pico, un montón de veces, y hoy se considera una función de onda de que prácticamente es energía condensada. Quiere decir que la ciencia también tiene sus verdades transitorias y de repente las tiene que cambiar, ¿sí? No hay una verdad absoluta. Yo el átomo tampoco lo vi. Si vamos a
concepto de fe. ¿Ustedes creen en Dios? Algunos sí, algunos no, unos tendrán un concepto de Dios y otros tendrán otro. Y otros sabrán si hay un Dios que existe. ¿Ustedes lo vieron a Dios alguna vez? Entonces, si esperamos ver todo, no caminamos ni a la esquina, no damos un solo paso. ¿Y saben cuál es la mejor forma de detectar si lo de Severio es verdad? Si ustedes estudian toda la obra de Severio de punta a punta, como vengo haciendo yo hace 42 años, se van a dar cuenta que en ningún punto se contradice. Y ese rompecabezas, perfecto, perfecto, con tantos conceptos, miles y miles de conceptos que encajan uno con otro como piezas de puzzle, de rompecabezas, perfecto, no se contradice ni en una pieza, es imposible que alguien lo pueda inventar. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de que no se contradiga en ningún punto da a saber que esto debe ser verdad. Y por otro lado, hacer como hacía yo cuando era adolescente, cuando llegaron los libros de Severio a mí, le hacía caso a los maestros yogis, a los maestros orientales del yoga, del budismo, que es tratar de leerlo a Severio con las dos partes mentales nuestras. Una es la parte analítica, razonamiento, que todo cierra, que la geometría, que la matemática, ¿sí? Analítica, razonamiento, lo que sería el razonamiento material. Pero a la vez tratar de palparlo, intuirlo con la mente intuitiva. ¿Eh? Uno puede leer un texto de Severio y está trabajando las dos partes de nuestro cerebro al unísono, y la parte analítica dice, sí, esto va bárbaro, va ordenado, tiene lógica con lo que dice la página anterior, tiene lógica con lo que dice en el libro 2. Eso es la parte analítica. Y la parte sensitiva es la parte intuitiva. ¿Qué ocurre en muchas almas? ¿No? Y ahí va un mensaje por ahí para todos que les sirve. Que en vidas anteriores, muchos seres humanos han estado estudiando mucho, han estado cultivando mucho el estudio desde vidas pasadas. Pero llegaron a un momento de estudiar tanto y hacer las cosas bien, que su mente razonadora, su mente material, su mente eh, del análisis, llegó a un punto de escepticismo tal, de que si no veo no creo, que en ese momento hasta se les bloqueó su evolución. Bloquearon su evolución. O sea, siguieron estudiando, indagando, pero no encontraron respuesta, se estancaron por el escepticismo, ¿sí? Cuando por ahí deberían haber empezado a desarrollar la mente intuitiva como hicieron los yogis de Oriente, ¿está bien? Entonces, eran tan buenas personas que el premio que tuvieron esas almas en esta encarnación, tras venir de tropezar con el escepticismo en vida anterior, ¿saben cuál fue? Conocer al maestro, conocer a Severio. Grandes mentes estudiosas y buenos corazones que merecían el premio, en su peregrinaje en esta vida, llegaron a conocer al maestro. Entonces, al estudiar la obra de Severio, creer en ella, ¿no? Asimilarla y demás, dejaron atrás el escepticismo. Porque si yo voy al ejemplo de los profesores míos, que eran casi todos científicos en la Universidad de Buenos Aires, y yo les mostraba los libros de Severio, lo abrían, lo leían, me preguntaban, y después no existían más, entonces, ¿cuántos escépticos lo rechazaron?
Sin embargo, sin embargo, esas mentes que yo digo que venían de vidas anteriores con el escepticismo que ahí los había bloqueado, los había dejado ahí en la magnetosfera, no subieron, bajaron a encarnar y como premio recibieron las enseñanzas del maestro. Bueno, ya está. ¿Pasamos a otro tema de las preguntas? Sí. Bueno, no sé si respondí, Juan, porque Sí, no, me dejaste en silencio. igual está grabado, ¿vieron? ¿Saben? La Sí, evidencia sí. está grabada la evidencia para mandarte Muy, preso después. muy clara la explicación. No, me Bueno, sacaste sí, de golpe. sí, los grandes inconvenientes estuvieron acá en la Tierra. Yo Sí. siempre decía, pero ¿por qué tanto obstáculo? ¿Por qué tanta zancadilla? ¿Por qué tanto no? No. La obra de Severio acá en la Tierra fue atacada. ¿Mm? Fue atacada. Incluso yo tengo una teoría por intuición. A mí me parece que la señora de él, que lo cuidaba muchísimo y lo protegía de dónde hablaba, hasta dónde no hablaba, y ustedes no comenten, no digan, no difundan, había un porqué. Y yo lo que pude intuir con el tercer positivo mío, investigaciones astrales que hice, es que la señora tenía miedo que lo mataran a Severio. Puede ser. Eh, Siempre hubo eh, elites, organizaciones, intereses. Imagínense cuando Severio habló de los abortos y explicaba lo nefasto y los problemas que traían los abortos, que le llegaron a cortar la luz en un salón, le apagaron la luz. ¿Quién Es verdad. estaba detrás de eso? Mm. Imagínense que Severio sale hablando de los daños energéticos que puede producir el consumo de drogas fuertes. Eh, ¿Entienden? Es como las personas que acá en la Tierra encontraron la cura contra el cáncer. ¿Cuántos desaparecieron? ¿Mm? Bueno, entonces yo pienso que había un poco de eso cuando él vivía. Había un poco de temor por parte de la esposa de que lo mataran. Yo no puedo decir esto por percepción y me tomo la licencia, porque nunca me fallo. Así que bueno, pasamos a alguna preguntilla de la clase también. Yo sé que esto sirve por el tema partículas y demás, ¿no? Yo Pero quiero, bueno, yo quiero sí, saber, parásitos, ¿a qué sí. pregunta respondería Esperá, lo de hoy, digamos? ya te digo, la estoy buscando acá. Sí. En la 13, concepto de No la tenemos. Partícula. claro, Pero, pero me adelanté un pero, poquito, Rosana, me adelanté un poquito. sí, Concepto porque de nosotros tenemos hasta la novena. Yo no tengo claro, más preguntas. Bueno. por eso, miren, le leo la 13 para que lo asocien. Concepto de partícula energética, según la Ah, antropología energética. Los microchips de la naturaleza, los llamé yo. bueno, pero yo no tengo eso. O sea, no la tengo la pregunta. No, Yo tengo hasta la 9. Perfecto. no, Listo. eso está en la 13, le completo la parte técnica y lo van a poder asociar con lo que hablé recién, que es toda la No, parte pero la pregunta intuitiva. viene. Yo tengo Sí. anotada hasta la pregunta 9. No tengo más preguntas. ¿Vos diste No, más preguntas? Sí. Ah, di ¿y preguntas cuándo? di preguntas, pero no respuestas. No, pero ¿cuándo diste las preguntas? Porque yo tengo anotada hasta la 9 nomás. Pero eso fue la clase pasada. Sí, Lo pero. mandó en WhatsApp, lo mandó No, todo el escuchame, mandé cuestionario, un PDF mandé con los sí, módulos. ¿No lo todo el recibiste, cuestionario, Rosana? sí, de las Ah, preguntas 0 y 1, ¿sí? lo voy a buscar, porque no, Escuchame. claro, no las tengo. Yo tengo hasta la novena nada más. Bueno, pero les digo algo. La 10ª dice, descripción y funciones del alma y el espíritu.
que yo le dije que lo busquen en la filosofía o en la teología, y después lo asociarán con el Severio, ¿verdad? Después dije la 11, mitosis o división No, celular, que la claro. describan por encima, ¿sí? Que no se sepan Sí. todas las etapas y los cromosomas, homólogos y demás. No hace falta. El que quiere, si tiene curiosidad, lo hace, lo completa y lo tiene. Pero si no, es saber qué es nada más. Después viene el desarrollo embrionario y la diferenciación celular durante la gestación. Y el 13 es el concepto de partícula energética, que si no me equivoco es con la que empezamos hoy, ¿verdad? Llegué hasta las 12 yo, la vez pasada. Porque la diferenciación celular se produce durante la gestación, cuando de la misma célula, la primera célula cigota, la del ser, la primera célula del ser, que conjuga los segmentos de ADN de la madre y del padre, y Sí. entonces forma una célula distinta a la de los padres, y es la primera célula del nuevo ser. Esa se divide, se divide, se Ah, divide sí, en sí, sí. progresión Entonces voy a geométrica. buscar. Bueno, pero mientras les explico esto. Y Sí. da se llama progresión geométrica porque de 2 pasa a 4, Dos, ¿sí? seis, ocho. De Claro. 4 así, a 8, 16. Ujú. Y entonces se forma lo que parece una mora, que es la mórula, que es todo su conjunto de celulitas con división mitótica. Y después viene la gástrula, porque se empieza a formar el huequito del medio, que es el tubo digestivo. Por eso se llama gástrula, porque viene del estómago. Y así continúa el desarrollo del embrión y el desarrollo hasta el feto. Bueno, durante ese periodo que se van formando los órganos, una célula que es igual a las otras, cuando viaja y se sitúa en el hígado, se transforma misteriosamente y mágicamente en una célula hepática. De repente hay otra que sale de ahí, del centro, que son todas iguales, y ese tejido viaja, se traslada y se sitúa en la cabeza y toma forma de neurona. Entonces se van diferenciando todas las células. ¿Cómo puede ser que de células que eran idénticas al aparecer, de repente hay una diferenciación celular? ¿Qué las hace transformar? ¿Qué las hace tomar otra forma, otra psicología y otra función? Bueno, ahí está el cúmulo energético presente con sus microorganismos entrando durante la gestación, es decir, durante la encarnación. La ciencia no sabe el fenómeno de diferenciación celular, pero Severio ya lo viene describiendo desde hace muchos años. ¿Eh? Porque se da todo desde el campo cuántico, ¿verdad? Bueno, después viene el concepto de partícula energética, según la antropología energética. Acá es lo que yo decía. Cuando uno habla de partícula, parece que se remitiera a algo que tiene forma, tiene un área, pero no tiene vida. Tiene un comportamiento, pero no tiene vida. Sin embargo, la partícula energética es como si fuera un núcleo holográmico pequeño que es en definitiva una mente, porque dicta una codificación, tiene un programa. Cuando vean el video mío que les hice en el canal sobre partículas energéticas y la incidencia que tiene en el ser humano, en los animales, en las plantas, en la vida cotidiana y en la atmósfera, ahí está todo explicado, que cuando tanto un animal como una planta, como nosotros, al pensar, al hablar y al accionar, emitimos partículas que tienen el grabado de lo que yo dije, lo que pensé, el sentimiento y hasta la acción corporal. Como por ejemplo pasa en un partido de básquet. Ustedes van a ver un partido de básquet, que está ahí cerca de la cancha, y los deportistas eh, entrenados eh, con el estado físico que tienen que tener, están desplegando todas sus habilidades dentro de la cancha, se generan muchísimas partículas de esos movimientos deportivos.
y a la larga benefician a las personas que no son muy aptas de moverse, hacer deporte, que su cuerpo, como que dice, está más achanchado que en entrenamiento. Entonces, el absorber esas partículas de los jugadores de básquet, eh, a la gente le hace bien. Y esto lo comentaba Severio una vez, porque él jugaba al básquet. Lo mismo que cuando vamos a ver, vamos al plano de los animales. Hay caballos de polo, caballos de salto, ¿no? Todo lo que hacen en equitación. Caballos entrenados, caballos educados, con perfecta salud orgánica y demás. Los caballos también conocen sus proezas en la cancha de polo o saltan las vallas y demás, en la equitación, emiten partículas. Esos animales también emiten partículas. Y las partículas que emiten los caballos, en esas condiciones deportivas y de buena salud orgánica, son muy beneficiosas, por ejemplo, tanto para las plantas del lugar, como para los animales, como para nosotros los seres humanos. Nosotros respirando esas partículas, impregnándose en nuestros perisomas y después ingresando durante el sueño, esas partículas tienen un efecto de sanación o de curación sobre ciertos achaques corpóreos, corporales que nosotros tenemos. Por ejemplo, alguna enfermedad, ¿sí? Son sanadoras las partículas que emiten los caballos, por naturaleza. Lo mismo, el ser humano, si es un lugar donde se ha impregnado con mucha gente estudiando, un aula de una universidad, un profesor hablando y demás, ahí esos lugares siempre están impregnados de partículas de pensamiento, de estudio, de evolución, ¿sí? Las partículas que se emiten, quedan generalmente impregnadas en las paredes o impregnadas en los rincones, o depende cómo vibren, pueden estar altas en el techo si son a nivel mental, o pueden estar pululando por el suelo si son partículas residuales por ahí cosas que no son tan útiles para la evolución. Quiere decir que nosotros permanentemente emitimos partículas. Y esas partículas, yo como decía recién, llevan un plan de organización. Y según quien las haya codificado, la codificación que le dio a la partícula va a ser el efecto con el que va a accionar sobre una planta, sobre un animal o sobre otras personas. Por ejemplo, tienen un plan de acción. ¿Por qué? Supongamos que hay una persona en un grupo humano, como pasa siempre, hay una persona maliciosa. Vamos a poner un ejemplo negativo porque nos sirve para crear defensas. Esa persona maliciosa se dedica, ¿no? En secreto, cuando nadie los ve, a hablar mal de otra persona, a criticarlo, a defenestrarlo, a inventar cualquier injuria, cualquier calumnia sobre esa persona. Esa persona que hace de lengua de víbora, por decirlo de alguna manera, está dejando una partícula codificada con una idea nefasta sobre la otra persona, de la cual hablamos. Si esa persona que recibe la partícula, el mensaje, no usa su yo para razonar, para no darle crédito, para no creerle, para comprender por qué viene, si viene por envidia, si viene por maldad, si viene por inferioridad y demás, si no hace esa limpieza con su bombé mental, entonces la partícula se adhiere al cerebro y en el momento de cualquier pensamiento hacia esa persona, va a empezar a sentir y a creer esa verdad que le inculcaron, porque la partícula tiene un plan de acción que es terminar rechazando, odiando y repudiando a la otra persona. Ese es el plan de acción de la partícula. Entonces, cuando la persona con su mente activa esa partícula que le metieron, entonces la partícula le va a dictar, no, esta persona es así, esta persona es asado,
este miente, el otro no, el otro tal. Entonces, se queda con ese concepto. Yo a eso le llamo un virus, un virus. Así como un virus ataca un programa de una computadora y lo hace hacer comportamientos que no son de la computadora, esas partículas energéticas, ¿sí?, adosadas en la mente de los demás con intencionalidad, producen el mismo efecto que un microchip, ¿sí?, que tiene un programa unitario. Por ejemplo, les hago un segundo ejemplo de microchip y camino adelante. Supongamos que, como dice el maestro, es muy interesante, lo pueden ir adelantando y leyendo el capítulo de los bloqueos y autobloqueos. Todos los bloqueos y autobloqueos son partículas energéticas de diferente proveniencia, de diferente origen, ¿sí? Un bloqueo puedo haberlo pescado yo viendo una información, un documental falso en la televisión. Y la televisión, que es un aparato electromagnético, igual que si fuera la música, un instrumento musical, emite la partícula con la información y yo me trago la pastillita. Me llevo a ese bloqueo por ver un documental. Pero, por ejemplo, también hay muchísimos bloqueos que la madre hace un chico, ¿no? Por ejemplo, el chico tiene conocimiento de su padre, generalmente en temprana edad, cuando es chiquitito, a través de lo que la madre le va inculcando en Semater. El chico conoce al padre a través de la carta de presentación que le va dando la madre. Y de repente la madre no tiene mucha antipatía, perdón, no tiene mucha simpatía ya por el padre, ha habido problemas matrimoniales, separados y demás, y ella empieza a hacer un trabajo de hormiga de empezar a meterle partículas, microchips al chico, de que el padre es malo, de que el padre es esto, de que el padre es tonto, de que el padre es ineficiente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el chico ve al padre, empiezan a actuar todos esos microchips que tiene en Semater y lo ve al padre con esos ojos, lo ve al padre con toda la referencia que le dio la mamá. Y eso le produce un gran bloqueo a la personalidad del chico, que le va a costar muchísimo romperlo, y espero que hoy en día haya más terapias y más cosas como para superar eso, pero en definitiva el chico está actuando con todos los microchips o partículas que le dijo, que le contó y que le refirió la madre. ¿Está? Esto es un bloqueo muy común, que existe muchísimo hoy en día, lo pongo en aviso acá en la universidad, y lo que hay que tratar de hacer, digamos, como para revertir esto, es que el chico tenga más momentos solo con su padre. No sé, que vayan a pescar, que jueguen a la pelota en un campo juntos, que vayan a ver un partido de algo, a la cancha, donde les guste, que vayan a comer en un restaurante juntos, pero tengan ese rato solos. Y el chico vaya empezando a ver a su papá con sus propios ojos, con sus propios valores, y no a través del cristal, ¿sí?, que le puso la mamá. Entonces, de esa manera va abriendo el velo de bloqueos y el chico va formando sus propios programas conceptuales y en algún buen día dirá, no, papá no era así como me decía mamá. Y ahí superó el bloqueo de ese padre. ¿Está? Pero de eso ese ejemplo lo uso para que vean cómo funcionan las partículas energéticas, del punto 13. Bueno, y ahí ya dije de las beneficiosas y ya dije de las perjudiciales. Cualquier bloqueo es la intromisión, la invasión de una partícula foránea que entra de afuera y que da cierta orden de comportamiento contraria a los propios valores internos que trae el ser.
Por eso Severio siempre dice, consciente en todas nuestras acciones, consciente de a qué cánones respondemos, consciente a cuáles son los conceptos y las normas que rigen nuestra vida. Y si el hombre y su hombre trabajan fuerte con el yo, está seguro de sí mismo y observa y apunta sus propios valores internos, entonces todas esas partículas bloqueantes es como que las va a desplazar y ya no va a seguir más el mandato de las partículas bloqueantes y empieza a actuar con su yo real. Empieza a actuar con los valores que él mismo experimentó o ella misma experimentó. ¿Está? Bueno, más o menos la 13, con ejemplo y todo, y trasladado a la vida cotidiana, lo de Severio está, ¿se entiende? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, ¿No? Bueno, la 14. Especies limpiadoras o descendentes, vegetales y animales. Bueno, Severio nombra en varias partes a lo largo de su obra a distintas especies de plantas y animales que tienen esa función en la naturaleza. Yo voy a nombrar algunos, los que me acuerdo, y otros los pueden ver en el libro de él, y otros, algunos están en los videos. Estas funciones, estas especies se reproducen y existen en el planeta con la función de absorber todas las partículas nefastas que el ser humano, que los seres humanos generamos. Imagínense las partículas que hay en un ambiente delictivo, ¿no? En un ambiente donde es peligroso e imposible entrar de noche. Ahí hay partículas con un contenido horrendo, ¿verdad? Y densas. Partículas de maldad, partículas de muerte, partículas de venganza, partículas de odio, todo lo que es el ser humano genera. Estas partículas, por suerte, y gracias a Dios, la naturaleza tiene factores que las absorben de diferentes maneras, ahora vamos a ver cómo, y las metabolizan y de alguna manera las limpian y las transforman en energías útiles. Pero por lo menos sacan estos residuales energéticos del planeta. Por ejemplo, empezando por las plantas, voy a decir dos o tres que son las que me acuerdo. Vamos a empezar por la ruda, ¿sí? De la familia de las rutáceas, por la duda que ruda le digan de diferente forma en otro país. La ruda, uno la pone en un lugar donde hay energías densas, partículas dando vuelta. Ya saben que partículas son pequeñas mentes, pueden ser corporizarse y ser pequeñas entidades. Y la ruda, si le da bien el sol y tiene agua, ella es un trabajo energético de por sí, de absorber en su cuerpo todas esas energías nefastas para la respiración energética del ser humano y los animales, y durante la noche metaboliza esas energías, esas partículas, les da un sentido útil y positivo y las vuelca en la Tierra, ¿sí? Donde en la Tierra, para volver a reciclarse como partículas útiles, van a pasar primero por la transformación de un insecto que está ahí abajo de la Tierra. Por ejemplo, los bichos bolitas, las lombrices, todos los insectos que están bajo tierra, ¿sí? Una vez que nace un insecto, el insecto también cumple la función de limpiar energías, comen y comen energía, y después cuando el insecto muere ya,
esa partícula vuelve a renovar la atmósfera y va a ser útil para otro cuerpo, ¿sí? De un animal mayor o de una planta también. Bien. Entonces, ese es el ciclo donde la ruda trabaja de esa manera. La ruda puede tomar y metabolizar, cocinarlas, esas energías, porque está regida, decía el maestro, por las energías del sol. ¿Eh? Y la energía solar, ustedes habrán visto cuando se ponen al sol y se quedan dormidos y sienten todo ese calorcito, recuerdan, sueñan. Bueno, la energía solar de por sí es metabolizadora. ¿Mm? Todo lo que está estancado, lo que está viejo, lo que está medio ahí, que ya no se movilizó más, el sol lo pone en funcionamiento porque es movilizador, es energía pura, y lo metaboliza, ¿no? Y lo vuelve a dar un giro evolutivo a las energías. Entonces la ruda tiene la misma psicología que la energía solar y responde de esa manera en el plano Tierra con las partículas densas que nos joderían a nosotros. Bueno, otro planta limpiadora que yo recuerdo ahora, que nombró el maestro, es la higuera. Las higueras. Las higueras absorben todas estas partículas de residuo humano, las absorben principalmente por su tronco, donde hay muchas células terrestres, codificadas, naturales y demás, que son prestas a absorber todas estas partículas sucias para el ser humano, residuos de la humanidad, y también hace un efecto de elaborarlas durante las zonas diurnas. Todas esas partículas, una vez que están siendo elaboradas dentro del tronco, que sufren todo un proceso cuántico de cambiar su vibración, llegan a las ramas de la higuera y por las hojas, al atardecer, cuando se va el sol, atardecer y noche, la higuera las vuelca por su follaje hacia el suelo otra vez, ya transformadas, pero no es conveniente, por ejemplo, que se ate un perrito abajo de la higuera, porque si no va a recibir alguna energía de que lo va a enfermar o le va a agarrar una especie de sarna o algo raro, o el animal se va a morir porque no resiste tanta lluvia energética tan nefasta. O sea, no hay que atar animales bajo las higueras, ¿verdad? Hay que dejar que la higuera descargue en la tierra. Pero como limpiadora, la planta de la higuera, de todas esas partículas nefastas del ser humano, es excelente porque limpia hasta un radio de 200 metros, ¿sí? Un radio de 200 metros a la redonda. Cualquier clase de higuera, ¿eh? Porque hay muchas variedades dentro de la especie de higuera. Por ejemplo, la higuera nuestra, de acá de Argentina, no es lo mismo que la higuera de la India, donde que la usaban los ascetas para meditar, y el Buda. Bueno, eh, otro ejemplo de planta limpiadora, el maestro, son las cactáceas. Todos los cactus, de cualquier variedad que sean, cactus con flor, sin flor, pero cactáceas a la vez, lo que tiene de característica esta familia, dentro de la botánica, la familia de las cactáceas, es que poseen células con muchísima cantidad de reserva de agua, ¿sí? Son muy acuosas. Y entonces el agua, usted sabe que es conductiva, centrípeta, por naturaleza, y absorbe. Y resulta que la codificación de estas plantas, de los cactus, es absorber, atajar cualquier energía negativa que ande por el terreno. Se pueden poner, por ejemplo, también cactus en la ventana de la casa y atajan las energías negativas. Todo lo decía el maestro, ¿no? Bueno, resulta que las cactáceas absorben las energías negativas y lo convierten en energías positivas que se quedan transformadas en el mucus, por ejemplo, de una aloe vera y demás, y que tienen después la posibilidad de sanar porque le han dado vuelta el sentido de giro a las partículas. Las han transformado en evolutivas y útiles. Bueno, paso
con las plantas yo les di tres lindos ejemplos, y plantas diferentes, diferentes familias, diferentes especies les di. eh, y les voy a dar los animales. Empiezo, los más chiquititos, lo, 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 lo que más, digamos, abunda con ese fin, es el mundo de los insectos, ¿sí? No los insectos evolutivos como las abejas, algunas especies de avispas y las hormigas, ¿no? Esos son insectos evolutivos. ¿Por qué Severio le llamó insectos evolutivos? Porque la función de estos animalitos, de estos insectos, no es solamente no es limpiar, sino llevar a cabo toda una vida de organización colonial muy inteligente, muy bien organizada. Es una belleza estudiarlo, al tema este de cómo viven estos insectos. Y el objetivo es darle experiencia, psicología y forma de vida como información a los periceos de un hombre, que puede ser en el caso el terrestre o puede ser el botánico, depende el potencial vibracional y la psicología de la especie de insecto que los está tomando. Pero son evolutivos, realmente las especies que hay detrás de esa vida hay un hombre. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que lo vimos como células evolutivas el domingo pasado? Bueno, sin embargo, los otros insectos que son involutivos, descendentes, esos términos usa Severio, o limpiadores, son cualquiera de los otros insectos que existen, que si uno estudia la ciencia de la entomología, busquen entomología, que es la ciencia que estudia los insectos, van a ver la inmensa, incalculable variedad de insectos que existen. Y yo cuando hice entomología, que para biólogo, en la UBA, yo me asombraba de las formas que tienen los cuerpos de los insectos. El cuerpo de ciertas langostas, el cuerpo de un tábano, el comportamiento de una mosca. Es increíble verlo. Bueno, todas esas son las partículas que van tomando forma, ¿no? Cuando reciben sustancias de la Tierra y se transforman en insectos para hacer la metabolización o la transformación a energías positivas. Pero es lindo que lo estudiemos y es lindo saber de qué. En una de las partes del libro, Severio también nombra los insectos que sirven como anticuerpos. Yo cuando leí dije, ¿qué es esto de los insectos que sirven como anticuerpos? Claro, estudiando en la UBA, me acordé, asocié los mosquitos. Los mosquitos, ¿por qué? Tienen la maldita costumbre de venir y picarnos. ¿Quién inventó esto? Malditos sean los mosquitos. Y lo molestos que son para dormir. Y resulta que Severio me dio la respuesta de por qué y para qué están los mosquitos. Y tiene total lógica científica y relación con los biólogos. Porque ellos son los que primero pescan las energías de los virus y de las enfermedades o las bacterias que andan por ahí dando vueltas. Y si el mosquito va y pica en esa dosis pequeña, está provocando que nuestro sistema inmunológico se despierte, produce enseguida anticuerpos, y entonces nosotros ya estamos vacunados, naturalmente, contra esa enfermedad que puede después venir y darnos la, la paliza. ¿Sí? Entonces los mosquitos, en definitiva, picándonos, de alguna manera, y no en todos los casos, están sirviendo de anticuerpos. Están creando anticuerpos en nuestra sangre, están haciendo que el sistema inmunológico cree anticuerpos, y de esa manera nosotros vamos a estar más prevenidos para las enfermedades que ellos mismos ya absorbieron en la zona, ya se trate de bacterias o de virus. ¿Sí? Bueno, todos los insectos, menos los evolutivos, son limpiadores. Y los mosquitos sirven de anticuerpos. Ahora, hay otros animales descendentes
que esto merece un capítulo aparte dentro de la antropología energética, que el maestro lo llama insectos, ¿no? Pero entonces yo estaba leyendo el libro y decía, insectos como las ratas, los murciélagos, las lagartijas. Yo leía, y digo, pero no, no son insectos. Yo había estudiado biología, zoología en la universidad. No son insectos. Insectos son los otros que nombramos anteriormente. Algunos se los consideran saurios, otros se los consideran mamíferos. Sin embargo, después me di cuenta que es un término energético que usa Severino. Porque esos animales, esos que son insectos descendentes o limpiadores, algunos que nombré recién, esos animales no tienen nombre, son solamente partículas. Partículas energéticas que tienen una codificación, una forma, una psicología y una función en la naturaleza. Son partículas, no tienen nombre. O sea, si tienen nombre, evolucionan. Lo evolutivo se lo da el hombre. La presencia, la psicología evolutiva de la especie se la da el hombre. Pero si esa especie no tiene nombre y es solo lo está animando a vivir una partícula con un plan de acción de vida y demás, ese ser es involutivo. ¿Está? Solamente cumple las funciones de limpieza. Y si le decimos partículas en un término energético, si le decimos insectos en un término energético, significa eso, que no tienen nombre, que son solo partículas y que tienen la función limpiadora o arrastre de todas las energías negativas que genera la humanidad. Eh, Después hay otra categoría de animales limpiadores, pero que sí, estos, no todas las especies, pero hay especies que sí pueden llegar a tener la presencia de un hombre, pues generalmente un hombre terrestre. Son, por ejemplo, las serpientes, ¿no? O las víboras. Estos reptiles, una vez lo escuché en una conferencia de Severio, se arrastran por el piso y cuando se van arrastrando en la zona del vientre, van absorbiendo, chupando, aspirando todas las energías densas o negativas que perjudicarían al ser humano. Y hacen, en su letargo, hacen una transformación, y esas energías que eran densas para el ser humano son beneficiosas para la víbora, entonces se van a ir acumulando en unos anillos, ¿eh? Después miren en el libro 1, o en el 1 está, ¿no? Los anillos que tiene la víbora alrededor son anillos de energía, ¿no? Entonces, cuando toma energía nuevamente del lugar donde está, limpia, limpia, limpia la víbora y la va acumulando en otro anillo. Cuando completó todos los anillos, tiene completa toda su carga energética que el cúmulo necesitaba, entonces se desprende la muerte. Y esa riqueza que tomó en todos esos anillos van a ir a enriquecer algún pericio rector del hombre botánico o del terrestre según la especie de vida. Otro animal que tiene un B que es limpiador son los yacarés, los cocodrilos, ¿vieron los que andan por acá por el norte, los carpinchos? Son especies limpiadoras. Ellos donde van, en el río, van absorbiendo toda la mugre energética de la humanidad y lo van transformando en beneficio para su cúmulo, energías evolutivas para su cúmulo. Estos animales sí tienen nombre. Bueno, la mayoría también nombraba Severio a las aves, los pájaros, diferentes tipos que hay, ¿no? Que vuelan por lo alto, a cierta altura. Según el plano vibracional donde ellos estén volando, van limpiando de partículas energéticas a la atmósfera terrestre. Es decir, son limpiadores, pero no a nivel tierra, sino con lo vuelan. ¿Eh? Ellas van pasando y van limpiando los planos de todas las partículas
que están ahí pululando, que son negativas, por ahí pensamientos de la humanidad, por ahí intenciones malas, demás, los pájaros van y cada vez que pasan lo limpian. Decía Severio, por ejemplo, que él observaba volar los pájaros y donde volaba un pájaro parecía que pasara un ventilador limpiando todo el polvo que había ahí. Como si pasara un ventilador, decía él. Así es como los pájaros limpian la atmósfera. Bueno, seguramente algún otro me estoy olvidando, pero ya tienen más o menos la... Ah, el último que voy a nombrar, porque es un animal doméstico, que a mí me encanta, que son los gatos. Los gatos desde ya poseen los zombies, son evolutivos, y el gato, como es una especie acumulativa, acumula evolución, acumula memoria, acumula energías durante toda su vida. El gato tiene una función de absorber cualquier partículas densas que se encuentren en el hogar, en un lugar, en una casa. Por eso generalmente el gato se echa en un lugar, no a dormir, sino que se echa con el lomo así curvo y se queda como letargado, el gato. En ese momento está absorbiendo por el lomo energías densas que hubo en la casa, que hay en la casa, y a veces son ataques psíquicos, ¿no? Que vienen de regalo, le manda alguno de otro lado, que ahí, el gato va y lo ataja, defiende a los seres de la casa, o cuando la persona por ahí está en la cama y siente que en el perizoma trae alguna energía densa, el gato va y se echa al lado y absorbe por el lomo toda esa energía, él tiene la posibilidad de metabolizarla y la hace positiva para su evolución, para después enriquecer su cúmulo. Primero enriquece el cromosoma informal del animal y después de la muerte va a los perisorrectores y los perisorrectores irán al hombre. Toda esa energía que aquilató. Bueno, creo que ya está. ¿eh? No sé si quieren preguntar algo sobre esta pregunta. Sobre esta pregunta, si bien. Nada, ¿no? ¿Están todos ahí? No, Pues no veo nada. estamos todos. Sí. Ah, bueno, no veo, yo veo mi cara nomás. Sí, 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 estamos. Le estoy dando la clase a Adrián. ¿Seguro que nadie quiere preguntar nada? ¿Está todo claro? Hasta Claro, acá sí. bien. Bueno. La 14 la pueden responder con lo que acabo de decir, con los videos que hay dos de partículas energéticas y las consecuencias, y pueden mirar un poquito el capítulo de bloqueos y autobloqueos de Severio y sacar algo de ahí también, porque ya están enterados de que son partículas, porque sobre todo la parte que dice, eh, perdón, me había ido. Control de ello, las anomalías que producen el campo energético, esas partículas. Cuando ingresan, ¿qué anomalías producen en el campo energético? Ahora, para terminar un ratito con esto de partículas y de bloqueos, porque después vamos a seguir con el tema limpieza, ¿no? Porque a mí me gusta plantear el problema, pero también me gusta plantear la solución. Si la hay en lo posible, decirlo, ¿no? Eh, la limpieza energética. ¿Puedo preguntarte algo, Adrián? Sí, Hablaste recién de la higuera, que es ujú. limpiadora. ¿Y qué pasa con los frutos que te comes? La naturaleza está preparada de una forma tan perfecta que los frutos tienen un valor alimenticio riquísimo, Riquísimo. buenísimo,
y no son afectados para nada con la energía densa que está en el tronco. Bien, ¿Sí? gracias. Coman higos tranquilos, a mí me encantan, porque es como si fuera lo más bello, lo más sublime y lo mejor que puede sacar una planta para nosotros que se dedica a juntar mierda. ¿Está bien? Está bien, está claro. Gracias. No, por favor. Como decían los orientales, del peor barro, del peor lodo, pueden hacer una flor de loto, ¿eh? Que es la belleza. Eso decían los maestros yogis. Bueno, Y aquí en Argentina decimos chancho limpio nunca engorda. Cierto. no, pero el higo no está sucio para nada, cómanlo tranquilos, que no es que absorbe ninguna energía, porque el fruto tiene otra vibración. Es como si fuera la partícula que ya transformó en positiva, en buena alimenticia, puede haber alguna célula terrestre ahí en el fruto. Lo malo se va a la tierra, ¿sí? Cómanlo tranquilo. Lo que no es bueno es sentarse a las 7 de la tarde, cuando baja el sol, hacer una meditación abajo de esa lluvia de partículas densas que va tirando a la tierra la planta, porque ahí sí que no es positivo, ya les digo, tampoco es positivo atar un animalito ahí, ¿eh? Hay gente que tiene el perro atado bajo la higuera, y uno lo mira y el pobre perro está sin pelo, sarnoso, está enfermo, está flaco, y no saben qué le pasa, ¿sí? Bueno, yo me acuerdo que acá en Pontevedra informé a la gente que no sabía, sacaron el perro de ahí, que por suerte me creyeron, y el perro a los 3 meses estaba divino, había recuperado la salud, no tenía más sarna, eh, andaba corriendo por ahí. Eso sí, el perro nunca más se acercó a la higuera. Pero fíjense cómo se puede ayudar con lo de Severio, ¿m? En lo cotidiano, ¿verdad? Lo mismo que el tema de los bloqueos que hablábamos recién y que después le vamos a dedicar una conferencia y una clase al tema bloqueo y autobloqueo. Bueno, bueno, ¿sigo? El 15 dice, métodos de limpieza energética personales. Esto es importante. Decodificación consciente de mandatos externos. La decodificación consciente de mandatos externos, un poco hablé recién. Decía Severo que nosotros, cuando salimos a la vida, a diario, en nuestros movimientos normales, obligatorios de vida, vamos como si fuese a un supermercado con un carrito y lo que vemos en las estanterías, que creemos que lo tomamos, ¿no? Vamos con el carrito, tomando en las góndolas todos aquellos productos que creemos que nos van a ser útiles. Así somos nosotros cuando salimos al mundo, a diario, la subsistencia, ¿verdad? Y que lo que hay que hacer es cuando uno llega a la casa con todos esos paquetes, esa mercadería es clasificarlo. Y decir, bueno, esto con este valor, esto se conserva allá, esto necesita de heladera, esto lo vamos a poner en un frasco mejor, esto lo traje de más, se lo regalo a alguien, chao. Lo van eligiendo, lo van seleccionando. Eso es lo que hay que hacer cuando uno vuelve a la subsistencia, ¿no? Está la noche en la casa, recordando o repasando el día que vivió. De esa manera, el yo de uno va clasificando, razonando, va catalogando, valorando, descartando lo que no va, y de esa forma el yo distingue cuál era el producto que trajo de la calle que le iba a hacer mal. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con las partículas, ¿sí?, que hemos tomado, la información que nos dijeron o que nos dijo alguien, sea quien sea que los dijo, ustedes pásenlo por el razonamiento propio, pásenlo por el tamiz del yo real, que diga, ¿qué hago con esto? Pero no lo crean todo ya de por sí porque fulana lo dijo, ¿saben?
Porque generalmente puede ser una persona que se tomó las atribuciones de poder en un lugar y realmente no tiene autoridad para decir lo que está diciendo, ni tiene razón, ni es verdad, y actúa solamente por bajezas. Hay que razonar todo lo que a uno le dijeron. Por ejemplo, yo lo voy a hacer. Si yo lo razono, lo que hago es así. A mí conocí a fulano y fulano me cayó simpático, me cayó bien, me parece bien lo que está haciendo. Y viene fulanita y me dice, me inyecta el microchip, me pone la partícula y dice, no, no, porque ese es esto, ese es el otro, no, no vayan, y me mete eso en la cabeza y yo no razono, ni analizo, ni filtro, ni pienso, entonces le hago caso y a fulano no lo veo más. Entonces estoy actuando con la psicología de la partícula que ella me metió, sin razonar, sin pensar, entonces a partir de porque ella me lo dijo, yo no voy más a ver al tipo aquel. Y así funciona, ¿eh? Ahora, yo digo una cosa, la persona que está cometiendo el mal, el maleficio y el prejuicio moral, hablando, inculcando mal cosas del otro, hasta inventando, esa va a tener un castigo en el bajo astral. No lo dudo que va a tener un castigo en el bajo astral. Sobre todo por el despelote holográmico que está haciendo en su cromosoma, que lo dice Severio acá, página 188. Sino que en el astral va a estar acompañado de un montón de imbéciles. Porque cuando pase al otro lado, como decía Severio, que dicen todos, pero yo no sabía. Como diciendo, yo le hice caso a ella. Bueno, pero fuiste tonto, así que el castigo por complicidad de primer grado, por eso digo, en forma caricaturesca, digo, el bajo astral va a estar lleno de estas personas malas e influyentes y atrás va a estar lleno de imbéciles. Palabras del maestro en algún momento. Lo he charlado con él. Una vez que somos conscientes de los mandatos externos, entonces hay que discernir bien con qué conceptos nos quedamos, qué cosas dejamos por observar y ver por nosotros mismos, y cuáles cosas no las creemos y las descartamos, venga de quien venga. Se hayan tomado la atribución y el poder en el lugar que se hayan tomado, no hay que caer. El poder lo tenemos nosotros dentro de nosotros. Ese es el poder. Como decían, nosotros con Dios. Ese es el verdadero poder. Todo lo demás son intereses mundanos. ¿Nos podemos comer cada mentira así? Los métodos de limpieza energéticas personales, yo lo digo, hay personas que conocen muchos métodos. Por ejemplo, los aceites esenciales, a usar, sahumerios, sahumación de hogares, de lugares, música, cuencos tibetanos con sonido, campanitas. Existen muchísimos métodos de limpieza de hogares y de casas, e incluso limpieza de las personas. Todos esos métodos, como bien de antiguo y de saber popular, yo los avalo y al que le hace bien, adelante, háganlo, preferible antes que nada. ¿Sí? O sea que esos métodos, cada uno busca el método que quiere. Yo le voy a nombrar varios métodos que nombró el maestro en alguna que otra conferencia y en alguna que otra charla a fin de año en Castelar, cuando teníamos con él, cuando despedíamos el año de gimnasia energética. Por ejemplo, el maestro decía que si uno, cuando es verano, ¿no? Va a salir en invierno, sí, pero sale al parque con un short, en ropa interior, todo lo demás en desvestido, y se pone abajo de la lluvia, realmente la lluvia tiene poder de limpiar el perizoma. ¿Mm? Y si están, que hay que estar descalzo y con los pies sobre el pasto y sobre la tierra, mejor. Descargan más. Entonces la lluvia en la naturaleza, despojado de ropas
y descalzo y con los pies sobre la tierra y el pasto, es una gran limpieza energética del perizoma, que es donde se enredan primero la mayoría de las partículas y después nosotros las dejamos ingresar. Pero primero están ahí. También sirve el baño en el mar. Uno se mete descalzo, se deja lavar por las olas. El mar, las olas, es un gran limpiador energético, el mar. ¿Mm? Eh, bueno, a ver cuál cocina natural que sea él. Bueno, después existen los métodos de Reiki y demás. No, esto no va a ser una clase de Reiki, pero de limpiar con las energías de la mano. Sí, eso funciona también. En Qigong hacíamos un ejercicio de limpieza, pasando las manos así como barriendo, ¿no? Inspirando, soltando, mientras nosotros llevamos las energías sucias del perizoma hacia la tierra y ahí sacudíamos. En yoga también existen. Son todos métodos de limpieza que sirven. Sobre todo se los recomiendo cuando estuvieron presentes en ambientes densos o arriba del tren, del metro, o por ejemplo cuando han tenido que acudir a... Yo trato de no ir, pero hay gente que va al cementerio. ¿Mm? El cementerio es un depósito, ¿cómo se dice esto? Un almacenamiento de las peores energías y más densas que existen en la humanidad, están con la putrefacción de los cadáveres. O sea que cuando uno va al cementerio, en el perizoma, ¿cuántas cosas traerá? Entonces es bueno realizar todos estos métodos de limpieza. ¿Mm? Bueno, los basurales también nombra Severio, me estoy acordando ahora, los basurales también generan partículas nocivas, ¿no? Que se adhieren al perizoma y hasta pueden ingresar a la capa atmosférica del cromosoma y producir malestares psíquicos, desequilibrios y demás. Bueno, lo que yo pongo como trabajo de elaboración holográmica, la 15, trabajo de elaboración holográmica, es esto que decía antes de pensar que hemos traído como experiencia vivida en la calle, en la subsistencia o en la casa de alguien. Entonces ese pensarlo, razonarlo, ahí el razonamiento es muy importante porque en realidad terminamos haciendo una limpieza y una filtración de todo eso que hemos traído, y en eso me refiero con el trabajo de elaboración holográmica. Razonar y pensar todo. La meditación también sirve muchísimo, con la práctica del Tai Chi, la práctica del Qigong, la práctica misma de la meditación, y también a la hora de juzgar a las otras personas y a juzgar el accionar nuestro. Cuando estamos meditando, cuando estamos repasando el día. Por ejemplo, la meditación puede servir para autoobservarnos y ante una situación conflictiva, hacer un buen análisis, no solamente culpabilizando al otro de la discusión o la reyerta o lo que ocurrió, la diferencia que ocurrió, sino también sabiendo observar qué error cometió uno para que eso se provoque, para que eso suceda. Entonces ahí es donde yo pongo importancia del perdón, de lo que nos hicieron, y también de la resiliencia, que es decir, recuperarme, levantarme del piso y seguir caminando otra vez adelante, hacia los objetivos. La capacidad de resiliencia es cuantas veces nos caemos, tantas veces nos levantamos. Y eso tiene que ser permanente, ¿sí? Y el perdón lo que hace es no cargar con una piedra
de rencor o de alguna idea de venganza en algún momento, como diciendo, ya te la voy a dar, ¿sí? En el cromosoma energético. No cargar con un priolograma así, sino soltar. El perdón es soltar, es no seguir, es comprender, es realmente perdonar. Porque en realidad, cuando uno perdona, perdona en beneficio más que nada de uno. Y entonces no carga con núcleos de rencor, ni resentimiento, ni cosas que estén dictando permanentemente una venganza. ¿Mm? Es energías que están utilizadas en vano. Mantener un rencor. ¿Mm? Perdón es soltar. Sí, de adelante. También hay que pensar aquí que cuando cada uno accionó de una manera, el otro accionó de otra, bueno, eso que cada uno accionó es lo que se va a llevar cada uno del cromosoma. Entonces, si yo me fijo cómo actúo yo ante un agravio, o lo que sea, una injusticia, lo que sea, si yo veo que actué bien, puedo estar tranquilo, porque en realidad el que se lleva el priolograma de esa cosa errada que actuó es el otro. Queda en el cromosoma energético de cada uno y en la banda magnética de cada uno. Hay que mirar lo que uno hace. Bueno, eso mantendría limpio el cromosoma energético, como decíamos antes, pero también acá, en uno de sus videos, Severio habla de algo muy interesante. Creo que cuando estaba en Canadá, en uno de los videos de Canadá que están subidos a YouTube, que él había empezado a investigar el sistema de gimnasia energética que después él sacó, lo terminó y lo sacó, en el sentido lo sacó a la sociedad, ¿no? Que él había empezado a observar que el cromosoma energético de la gente se ensuciaba mucho, por diferentes motivos, dice en el video. Por pensamientos negativos, por acciones, por alguna alimentación sucia, por alguna sustancia química. Él observaba que el cromosoma energético perdía brillantez y se iba opacando y se iba ensuciando cada vez más. Entonces fue cuando él sacó el sistema de gimnasia energética y de energofonías, que según él dice, activa todos los tensores buenos de energía del programa y produce una limpieza en el cromosoma energético. Así que los dejo para que cada uno busque qué método energético puede utilizar para limpiar ese cromosoma energético y ojalá que la gimnasia energética se dé de vuelta en el mundo, porque por ahora no hay señal. Bueno, la 16, salud psíquico-energética, ambientes, pensamientos, creencias, más o menos estuve hablando de los ambientes de las aulas donde se estudia, estuve hablando sobre los cementerios, y también se me viene a la mente algo que nombraba Severio como que no es muy hermoso el ambiente, pero son los hospitales. ¿Eh? En los hospitales hay muchas partículas de enfermedades, muchas partículas de desesperanza, muchas partículas de que está más cerca la muerte que la vida. Bueno, los hospitales también son un lugar digno de que cuando regresemos a casa nos hagamos una buena limpieza del perizoma. Ah, algo más me acordé que él había recomendado en esa conferencia donde se hablaba de la limpieza del perizoma. En casa, desde la ducha, la misma ducha, ¿sí? Uno puede ducharse primero con el agua tibia, caliente, normal, y a lo último, darse un buen golpe de agua fría. Eso produce que las energías negativas se desprendan y coronar, si uno estuvo en un cementerio, por ejemplo, hacer esto, con alcohol. Alcohol fino de farmacia, pasarlo, cuidado, por experiencia se lo digo, las zonas irritables de la piel, ¿no? Con ese alcohol. Porque hay zonas de la piel donde el alcohol cae y van a salir bailando por el vecindario
sin ropa, caminando por las paredes del ardor. Tengan cuidado. Pero en las zonas de brazos, así, en la espalda, la zona del pecho, del plexo solar, que toma mucho, bueno, las piernas, ¿sí? Darse, después de la ducha fría, se apaga la ducha y después se pasan el alcohol de farmacia, ¿sí? Eso enseñaba Severio. Se ve que evidentemente tiene un efecto sobre las partículas, o que las deshace, o que las ahuyenta, las saca del perizoma, y irá al desagüe de la ducha. Muy bien. El 16 termina imposiciones ambientales, ya hablamos hoy de las personas que imponen sus verdades y de terceros, ¿eh? El análisis que hay que hacer, el cuidado que hay que tener, y cuando dice acá, la obediencia ciega sin razonar, ¿eh? Se deja llevar por lo que le dijeron y actúa en base a lo que dijeron, pero no razona ni mira por sí mismo, sino que hace una obediencia ciega a lo que le dijeron, sin razonar, y esa persona termina actuando con la codificación de la partícula que le metieron, la otra persona que metió, pero no con sus propios valores. Bueno, ¿hasta acá surge alguna pregunta? Nada, bueno. No, Adrián, Sigo con todo el... bien. Perdón, quería hacer Bueno, un comentario que se salió Raymond y le mandé un mensaje, pero no lo ve, tal vez se quedó sin señal. ah, ¿y eso cómo lo arreglamos? ¿Lo esperamos? Bueno, no, si no está con señal no lo va a ver, entonces a partir el minuto 2:06, de 2:06 podrá ver la grabación. O sea que no se puede conectar más él. Hasta acá no me respondió. Bueno, No, el gracias por mensaje la no está visto. No, Capaz que se tuvo que ir, tuvo que hacer cosas, capaz. o tal vez también. Sí, sí. Después me dirá. Igualmente, como vos decís, después le paso la grabación. Bueno, la mente grupal o mente colmena, dice. Mente grupal o mente colmena. Estos son esos grupos donde, de alguna manera, alguna persona se ha puesto como líder en el grupo y todos la obedecen o la siguen ciegamente, que es la parte de los bloqueos colectivos, y no piensan por sí mismos y todo el mundo termina obedeciendo a esa persona. La persona no los deja hacer ciertas cosas, les permite otras, o sea, los manipula, los dirige. Esa persona, generalmente, cuando las otras aceptan las ideas y coartan la libertad de las decisiones, lo que hacen es eh, obedecer ciegamente como las abejas obreras a la abeja reina. Y lo que hace una, hacen las otras. Así tipo rebaño, ¿vieron? Bueno, esas instituciones en las que se actúa así están más cerca de una secta que de una institución lógica con razonamiento propio y que da libertad a todos los seres a pensar como ellos quieren, pero a la vez se les instruye, como una universidad, ¿sí? Por ejemplo, yo acá dejo que cada uno piense libremente sobre Dios, su idea de Dios. Pueden ser ateos, pueden querer una cosa, pueden ser muy religiosos, tradicionalistas. Acá es libre, ¿sí? Bueno, ahí todo el mundo tiene que hacer lo que la abeja reina dice, y si no lo hacen, los otros obreras lo excluyen, es decir, como hacen las abejas cuando hay un insecto diferente adentro, lo matan. Las otras abejas lo matan.
Esta mente colmena, que se ve en muchas instituciones, es más parecida a una secta que a una institución coherente y normal. Eh, Generalmente, en el esoterismo se estudia la mente colmena, que está presente en todas las sectas, cuando todos los seres actúan sin razonar por sí mismos y hacen caso a una que se puso de abeja reina y que se atribuyó el poder, dejan de pensar por sí mismos y son todos entes repetitivos o idiotas útiles, como decía el maestro, idiotas útiles a esa persona. Esta codificación, este programa que se da en las sectas, realmente sectas del mal, son codificaciones cósmicas que pertenecen a especies no buenas, no santas, sino que pertenecen a la oscuridad. Entonces, ¿qué onda? Cuando uno entra, le van a querer inculcar la forma de pensar, esto no lo hagas porque acá no se acostumbra, o si uno decide actuar libremente y va a otro lado porque quiere actuar, lo están amonestando, lo están ninguneando, lo están castigando, lo están matando, como las abejas atacan a un insecto distinto que se mete en la colmena. Entonces, ese sistema es un sistema que en el ocultismo se lo ha catalogado como decir, así de esta forma se organiza el mal. Y usted dice, ¿y pero qué es el mal? Para mí, para mí, el mal es todo lo que contradice a la idea de Dios, o por lo menos a la idea que Dios tiene del ser humano. ¿Qué? ¿Cuál es la idea que Dios tiene del ser humano estudiando los severios? Que evolucionemos, que crezcamos en experiencia, conocimiento y sabiduría, que guardemos el cuidado de nuestras acciones, que cada vez estemos un escalón más alto en conocimiento hacia el Creador, que sabemos que nos dirigimos a Él, a ese plano, y además un atributo divino, aparte de la belleza que uno puede ir creando de su vida y plasmando, y como decía Severio, plantando su hermoso jardín para reconocerlo siempre, además de la belleza, que es un atributo divino, el otro atributo divino es la verdad y el otro atributo divino es la libertad. Y todas estas sectas nos dan libertad de pensamiento, de acción, de decisión y demás, sino que hacen todo lo contrario. Sometimiento, obediencia ciega, no razonamiento, y los conducen para donde ellos quieren. Esas almas no suben, esas almas no suben, porque vuelvo a repetir, ¿qué hace falta para subir? ¿Eh? Belleza en acción, verdad en todos los actos y libertad. Sin libertad no hay creatividad. Ustedes imagínense a un Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, teniendo que diseñar todas las cúpulas y los techos que diseñó del paraíso, de Dios, del hombre, de Adán y Eva, qué sé yo, si hubiera uno diciéndole permanentemente, no, no, pero aquello no lo hagas, no, no, pero ese brazo está muy largo, no, no, pero este sacalo, no, no, pero ¿qué es mejor ponerle un ala para la izquierda y para la derecha? El tipo no hubiera podido crear absolutamente nada de la belleza que creó. Sin embargo, él creó lo que creó, ¿eh? Plasmó, manifestó lo que manifestó con su mayor belleza, gracias a la libertad que tuvo, a la libertad que tuvo. ¿Eh? Pudo dar él su amor a la humanidad, como dijo Diana. Puede dar su amor a la humanidad. Pero si estamos llenos de ataduras, de mandatos, de castraciones,
O como yo decía en el discurso de inauguración de la conferencia, como si fuéramos un bonsái, que saca un brotecito y se lo recortan. Saca un pedacito de raíz y se lo recortan. Y el arbolito termina, en vez de ser un árbol frondoso, enorme, de 10, 15 metros de altura, termina siendo un arbolito así en una maceta. Bueno, así es igual actuar sin libertad. Crecer sin libertad. La libertad es un atributo divino, pero libertad bien usada. Bueno, acá yo quisiera terminar la clase. Hoy hablé hasta por los codos, pero evidentemente cuando preparé el programa pensé en decirles todo esto. ¿Alguna duda? Y nos vamos despidiendo y gracias por venir. De mi parte, Adrián, muy claro todo. Muchas gracias. Bueno, no, al contrario. Sigan investigando, escuchen el video y respondan, ¿verdad? Gracias a vos, Silvia, por estar ahí de anfitrión, nuevamente. ¿Alguien que quiera preguntar algo sobre lo que dije, que lo repita, que lo amplíe? Si no, si hay necesidad de repetirlo, lo vuelvo a repetir. Y si no, bueno, ya nos vamos yendo cada uno a almorzar, almuerzo de domingo. Digan. Todo bien. No, todo bien, ¿no? Todo bien, todo Bueno, bien. Perfecto, sí. Muy buena clase. Excelente. bueno. Todo En la bien y universidad, gracias, Adrián. no, por favor, en la universidad, mi pretensión es no solamente que se conozca lo del Severio, la técnica, ¿no? La técnica energética, sino que sirva realmente para la vida. Eso es lo que Y mucho. que sea útil para la vida. Es, como dije en el discurso, es una universidad que nos va a preparar para la vida, de forma diferente. Y yo trato de asociar lo más posible. ¿Eh? Bueno, espero que haya llegado a todos el mensaje, que ninguno haya sido atacado por un parásito mental. Y si son atacados por un parásito mental, lo siento. Yo estoy acá para avisar. Avisados, fueron. El que tiene afinidad, bien. Y si no, cada uno es libre. Libre a lo que diga. Bueno, un beso grande a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Igual a ustedes. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes también. Buena semana para todos. Exactamente. Gracias. We're far too weak to stand.